Bien, echamos la alfombra roja y lanzamos los fuegos artificiales que se merece nuestro invitado, uno de nuestros investigadores favoritos y de referencia, uno de los pocos investigadores a los que David, tú y yo, le mantenemos una cuña para que toda la gente escuche y aprenda de sus libros de campo, sus cuadernos de campo. Estamos refiriéndonos al maravilloso Manuel Carballal, que además de ser un gran investigador, pues es una persona que basta con decirle, oye Manu, tendrás un tiempito, y el tío va ahí y dice, sí, lo que te haga falta, y te acomoda y es, vamos. Hola Manu, gracias por estar con nosotros, Manuel, ¿cómo te va? No, gracias a vosotros por invitarme, aunque te has delatado el inconsciente, ¿eh? Has dicho coña Sí. en vez de cuña, no sé en qué estarías pensando. Mi slip freudiano, ¿verdad? Pues no, como te digo, eres uno de los pocos autores a los que todavía le tenemos una cuñita puesta, porque promocionamos las cosas que nosotros queremos. Ojalá hubiese mucho más ventas de los libros tuyos y no de los libros de otra gente que yo me sé. Y ahora que estoy haciendo memoria, David, tenemos a veces a reediciones anómalas a Manuel Carballal, y creo que eso es todo. Después también El caballo de cartón de David, que él también es autor publicado, bestseller. Fíjate en qué club tan selecto te hemos metido, Manu. No sé si para bien o para mal, eso es otra historia. Esto, a propósito de todo, ¿no? Tú has sacado un nuevo libro que se titula Megas, ¿verdad? Es un cuaderno de campo. Ajá, Megas. Lo está enseñando David ahora mismo, para que la gente lo vea. Megas, las brujas sabias. Y es uno de los cuadernos de campo más gruesos que ha sacado, ¿eh? Ha habido, ¿cuántos años de investigación le has metido a este libro? Es el más grueso, con diferencia. Vamos, yo creo que es como el triple o el cuádruple del primero. Y fíjate que yo me decía a mí mismo, no me voy a pasar de 125, 130 páginas, nada. Cada cuaderno es más grueso que el anterior, me voy viniendo arriba, pero aquí ya con lo de las megas, que es un tema especialmente emotivo, aquí ya tiré la casa por la ventana y me fui a las 450 páginas. Y en realidad es el resumen de 30 años de experiencia con las megas gallegas, porque mi primer contacto con el mundo del misterio, mi primera maestra, pues fue una meiga, y la meiga más conocida de Galicia a nivel nacional en los años 80 y 90, una historia muy dramática y muy triste que también resumo en este cuaderno. ¿Nos puedes dar también al resto de los oyentes un sumario muy breve de esa experiencia con ella? Muy breve, danos solamente unos titulares. Ella os apadrinó cuando vosotros erais muy jóvenes. ¿Qué edad tenías? Ostras, pues esto fue a principios de los 80, y todo el grupito de amiguetes de mi barrio que había engañado para que fueran a investigar conmigo, a hacer psicofonía, a buscar ovni, estas cosas, pues teníamos edades que oscilaban, yo creo que entre los 14 y 16 años, o 13 incluso, el más pequeño, Angus. Y la escuchamos un día en la radio, porque tenía un programa en Radio Coruña, le escribimos, le debimos hacer coña, los chavalitos que quieren ser parapsicólogos de mayores. Nos invitó a visitarla, y a partir de ese día, todos los jueves, nos íbamos a su casa a charlar experimentos de telepatía, escritura automática. Yo la primera vez en mi vida que hice una Ouija fue con Cassandra. Y entonces ella se fue convirtiendo al mismo tiempo en un personaje muy conocido, hasta tal punto que aquí en este cuaderno yo reproduzco entrevistas que le llegaron a hacer hasta la revista oficial del PNV. Páginas enteras en la web de Galicia, y que yo no he vuelto a ver con ningún otro psíquico, dotado, brujo, meigo, lo que sea, son artículos en que periodistas generalistas o periodistas especializados, de motu propio, publicaban que Cassandra había hecho una premonición sobre ellos y habían acertado, pero cosas muy espectaculares. Hay una en Karma 7 que los directores de la revista escriben una columna por iniciativa propia, muy impresionados, diciendo que 2 semanas antes habían recibido una llamada de Cassandra diciendo que tuviesen cuidado con una explosión que se iba a producir cerca de la redacción, que iba a haber un incendio, pero que no habría heridos. Y 2 semanas después se produjo una explosión en el local que había al lado de Karma. El incendio llegó hasta el almacén,
Afortunadamente no hubo heridos, pero sí desperfectos. Claro, estaban muy impresionados. Karma 7, que era la revista de Cana. La revista por excelencia, ¿verdad? Claro, y ellos decían, joder, somos los directores de Karma 7 y en la puñetera vida hemos visto a un vidente que acierte. Pues viene la amiga esta gallega y nos deja platanaos, ¿no? Entonces, no me enrollo más porque la historia de Cassandra, luego ella se metió, yo lo viví además en tiempo real, en primera persona, se metió con la puta mierda de la escritura automática y ahí se le fue de las manos, se convirtió en una adicta, nosotros vivimos todo ese proceso autodestructivo, perdió primero a su marido, luego a sus hijos y finalmente se quitó la vida por las adicciones. Por eso yo soy tan duro a veces y tan crítico y tan estricto y me dicen, joder, es que eres muy radical. No, porque yo sé lo serio que son estos temas, que te pueden costar la vida o a un ser querido. Entonces, muy resumidamente, hay muchas más historias en esta pequeña biografía de Cassandra, la relación con el mundo del esoterismo catalán que nos colonizó, como han hecho ahora los rusos con los ucranianos, pues eso lo vivimos los gallegos con el esoterismo catalán en los congresos de magia y brujería que empezó a organizar Cassandra. Bueno, un día teníamos que hablar de todo esto, de la escritura automática, la Ouija y todo esto, porque la verdad es que es un temazo también, ¿eh? Claro, que nos parece una coña marinera de frikis, pero como hay gente que se lo toma muy en serio, pues puede llegar a situaciones como la que nosotros vivimos con nuestra madrina. Te preguntaré así a bocajarro, mano. ¿Y qué crees que hay? ¿Tú qué crees que hay en tu experiencia de investigador detrás del fenómeno de escritura automática? Hombre, yo estoy convencido de que es un automatismo, es el efecto idiomotor de toda la vida, es el mismo principio que funciona en la radiestesia, que funciona en la Ouija, que funciona, por ejemplo, en el cumberlandismo, que es una especialización dentro de la magia, del ilusionismo, y es la traducción en micromovimientos musculares inconscientes de ideas que llegan a nuestro cerebro. Ahora, ¿de dónde llegan? Porque evidentemente si tú pones el bolígrafo encima de la mesa, no se mueve solo. Y si tú dejas la Ouija encima del tablero, no se mueve sola. Y si se moviese, estaríamos hablando de psicocinesis, no ya de Ouija. O sea que son, para mí, yo no tengo ninguna duda de que son micromovimientos musculares inconscientes y además está súper estudiado ya, se han hecho trabajos académicos en universidades, hay psiquiatras que hasta recomiendan estas prácticas para niños autistas, por ejemplo, porque saben que es una forma de llegar hasta su mente. O sea que yo creo que en ese sentido no hay mucho misterio. Claro, porque accedes un poco al inconsciente de una persona o de un colectivo. Entonces ahí en el subconsciente puede salir cualquier cosa. Claro, pueden salir cosas buenas o cosas malas. Y si tú tienes un proceso de depresión o un proceso autodestructivo, pues no te quepa ninguna duda que vas a contactar con un demonio cabrón que te va a explicar lo mala que es la vida y te va a invitar a que te tires por la ventana, que es lo que hizo Cassandra, desde el 6º piso de su casa. Porque básicamente estás hablando tú de que esto es una materialización en papel y bolígrafo de sentimientos subconscientes de la propia persona, ¿verdad? No osaría hacer un diagnóstico, es mucho más complicado porque el proceso fue, si es que ves, no me quería enrollar, pero nosotros un día, un jueves, lo recuerdo como si fuera ayer, llegamos a casa de Cassandra en la calle de la Merced, subimos a su casa y ella estaba muy nerviosa porque había acudido a ella una mujer porque su marido la había dejado y se había ido con un amante, ¿no? Entonces había desaparecido y quería ver si ella la podía ayudar. Entonces Cassandra, que era una exploradora del oculto, que siempre estaba metiéndose en berenjenales, que si las runas, que si el espiritismo, que si ella vivía para el mundo de la magia y del ocultismo, empezó a probar la escritura automática y la primera psicografía que recibió, mira, es que de verdad se me ponen los pelos de punta, era una cuartilla en la que había unos textos manuscritos con una caligrafía muy rápida, ¿no? Aunque se entendía relativamente bien, pero en el ángulo superior izquierdo había un dibujo que a nosotros nos acojonó mucho, era muy siniestro, porque era como una especie de duendecillo, como representamos los duendes en los dibujos animados, un duendecillo con una especie de sombrero de capirote,
con una mirada muy siniestra que ella identificaba como el espíritu guía con el que había contactado, ¿no? Y con el que a partir de ese día no dejaría de contactar. Pero aquel fue el primer día y había en ese texto unas palabras, no recuerdo exactamente, algo así como Ceperín o no sé qué, muero por amor, mencionaba algo también cerca de un río. Claro, en aquel momento no tenía sentido para nadie. Y Cassandra nos lo enseñó como una curiosidad, o fijaros lo que me ha pasado y tal. Pues fíjate cómo soy yo, de cabezón, que yo le pedí si me podía quedar con aquella muestra caligráfica para hacer una prueba grafológica. Bueno, yo siempre estaba con mis rollos ya desde pequeño. Y yo me quedé con aquella muestra, la tuve en mi casa, yo vivía con mis padres, la tuve en mi casa durante un par de semanas. Y al cabo de un par de semanas suena el teléfono del salón, no había móviles, teníamos fijos. Entonces mi madre me dice, oye, que te llama aquí tu amiga de la radio. Entonces cojo el teléfono y Cassandra, muy emocionada, me dice si todavía conservo aquellas primeras psicografías. Le digo que sí, claro, yo no tiro nada, yo lo conservo todo. Y si se las podía devolver, porque ahora ya entendía lo que ponía ahí, porque había aparecido el cadáver de ese médico que se había fugado con su amante, se había suicidado con un fármaco que se llamaba algo así, como Ceperín o Cepelín o algo así, había aparecido el cuerpo al lado de un río y había muerto por amor, se había suicidado por el conflicto entre las dos mujeres, entre su mujer y su amante y demás, ¿no? Claro, ya de por sí la historia es sorprendente, ¿no? Porque estaríamos ante un caso de precognición de libro, pero es que además ese fue, digamos que el detonante que convenció a Cassandra de que aquello de la psicografía funcionaba y a partir de ese momento ya no tomaba ninguna decisión ni hacía nada, sino era consultándolo antes con ese geniecillo tan siniestro que aparecía dibujado. Una historia... Oye, me está recordando una historia de Lovecraft de manual, ¿eh? O sea, de típico de embaucarse en la locura y hasta el último momento. O sea, esta historia puede haber escrito perfectamente Lovecraft. Me parece increíble, apasionante. La verdad es que... Pues yo doy mi palabra de honor de que esto fue así como ocurrió. Bueno, están todos mis compañeros del Grupo Fénix que lo vivieron conmigo. Lo que pasa es que yo era el que me quedé con las primeras psicografías y de hecho en el cuaderno reproduzco cartas de Cassandra, artículos, porque yo conservo todo eso y habría conservado estas psicografías de no ser porque ella me las pidió cuando empezó ese proceso. Esto, ¿cómo encajas dentro de tus propios esquemas investigativos y las cosas que tú has llegado a deducir? ¿Cómo encajas tú el concepto o animista o daimónico, ¿no? De que gente cree que hay una causa externa para ciertos comportamientos que nosotros podríamos considerar paranormales. En este caso, el de la escritura automática, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? La mediumnidad o la precognición cuando alguien dice, ¿no? ¿Te acuerdas a Edgar Cayce cuando él decía que se ponía en contacto y que le hablaban, ¿no? Las cosas que él decía, ¿no? Y todos estos rollos. ¿A ti te parece que puede haber agentes externos influenciándonos o todo es subjetivo y subconsciente, como piensa David? No, yo creo que hay fenómenos objetivos porque los fenómenos SICAPA son objetivos, ahí no hay subjetividad que valga. O sea, si alguien te dice que te dobla una cuchara, te la pone delante de la nariz y te la dobla, eso no es subjetivo, o hay truco o realmente hay un fenómeno físico. Y yo estoy abierto, en base a mi experiencia, por las cosas que yo he vivido, es verdad que el 99, o 90 o 95% de los casos que yo he investigado tienen una explicación, pero hay un reducto de casos o de personas o de sujetos que yo no le he encontrado la explicación por ahora. Que yo no se la haya encontrado no significa que no la tenga. Y no hablo solo de casos puntuales de precognición o de presunta precognición o de presunta telepatía o de presunta clarividencia, que esos los hay a millones, ¿no? Hablo de el estudio de esos fenómenos de forma repetida en laboratorio, en condiciones de control, donde yo también he participado. Nosotros estuvimos 4 años con el caso de Mónica Nieto, de la niña cacereña. Primero hubo una etapa del estudio de la PK y luego otros 2 años centrados en la ESP. Y lo que hacía esa niña es que yo no tengo explicación. O era la mejor maga de la historia
y se rió de todos nosotros. ¿Pero qué es lo que hacía la niña? La niña lo hacía todo. La niña era como Nina Kulagina, era un puto monstruo. O sea, la historia de Mónica empezó además de una forma muy veraz, porque su padre era uno de los, o sea, perdón, su padre no, en Extremadura, en Cáceres, en los años 80, estaba el CEPEX, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura. Y como yo en aquella época me apuntaba a toda, claro, yo allí en La Coruña he perdido en medio Galicia, claro, toda la movida paranormal estaba o en Madrid o en Barcelona, entonces yo me apuntaba a todos los grupos que había. Tengo una colección de carnets y de diplomas de grupos de parapsicología de España que alucinarías. Entonces yo me ascribí al CEPEX, yo recibía su boletín, yo mandaba mis colaboraciones. Entonces yo pillé el caso, tuve la gran suerte de pillar ese caso desde el principio. Porque un día Pedro Criado nos cuenta que su hija va a un colegio público de Cáceres, y que un día le dice que una compañera del cole, de clase, estamos hablando de niñas de 13, 14 años, hacía las cosas sobre las que hablaba su padre. Claro, y el padre le dice, pero ¿cómo que hacía? ¿Qué cosas? Sí, pues que te lee la mente, que dobla metales, ¿cómo que dobla metales? A ver. ¿Quién es tu amiga? Entonces, así es como conocimos el caso de Mónica, que era una niña que iba al colegio en Cáceres, y a partir de ahí hubo una primera investigación que hizo el CEPEX, y a partir de ahí, como el tema les superaba, se creó una comisión en la que estuvieron desde Alfredo Bonavida, que era doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Paso Argumosa, por allí, estaba Casa Suguet, estaba yo. Entonces yo viví toda la investigación de Mónica, tanto los 2 años de la fase de la PK como los 2 años de la SP, desde dentro, con ella, y estuve con ella en un montón de ocasiones. ¿Qué hacía? ¿Leía la mente y doblaba cucharas y hacíais pruebas? La historia empezó, fíjate, es que aprendimos tanto con esta historia, de verdad, de cómo funciona lo paranormal. Mónica doblaba cucharas y no doblaba nada más. ¿Y por qué doblaba cucharas? Porque un día la madre, Teresa, que era ella sí era aficionada a estos temas, le gustaba... Pero todo esto antes de Uri Geller, ¿no? ¿O ya había pasado lo de Uri Geller? No, fue después. De hecho, fue precisamente como Teresa Tejada había visto el programa de Íñigo con Uri Geller, un día escuchando la radio, escuchó a un tío hablando de Uri Geller diciendo, bueno, pues esto hay que hacerlo así, cojan tenedores, cojan cucharas. Y ella tiene 3 hijos, ¿no? Mónica tiene 2 hermanos. Entonces Teresa cogió a los 3 niños y le dijo, niños, vénganse para la cocina. Hala, cada uno con una cuchara. Y ahora hacer lo que dice este señor. Y como un juego entre niños, pues estuvieron ahí concentrándose y tal. Y con el hermano y con la hermana no pasó nada, pero a Mónica se le dobló la cuchara. Esto es lo que ellos nos cuentan al principio, ¿no? Y entonces Mónica doblaba cucharas, pero no doblaba nada más. Y aunque al principio se le daban otros metales, otras aleaciones y otros objetos, ella decía que ella tenía la imagen de la cuchara, que ella había aprendido a hacerlo de la cuchara y que no sabía hacer nada más que con la cuchara. Hasta que un día Pedro Criado tuvo la feliz idea de superponer una cuchara encima de un tenedor, y cuando Mónica dobló la cuchara, se dobló al mismo tiempo el tenedor. Entonces, a partir de ese momento ya podía doblar tenedores. Porque las propias limitaciones que se hacía él... Pero esto está muy documentado en la historia de la parapsicología. Ted Serios, por ejemplo, no era capaz de hacer la fotografía psíquica si no estaba mamado con una botella de vodka. Y Ingo Swann 3/4 partes de lo mismo. Y Mónica solo podía hacer... Como a ella no le interesaba un carajo estos temas, ella estaba obligada por su madre. Y yo he llegado a presenciar sesiones de 10 horas, 10 horas seguidas, con la pobre niña allí sentada en el sofá del salón, ahí con los tubos de ensayo, las láminas. Y ella entonces tenía que aislarse poniendo música de Ricky Astley a toda castaña. Y no os imagináis el odio que yo le llegué a coger a Ricky Astley. Pues tú sabes que son 10 horas con el... Bueno, horrible. Pero claro, ese era su sistema, y ella tenía que tener la música para olvidarse de que había 14 señores ahí mirándola como si fuera una stripper en Las Vegas. O sea, y claro, y la pobre niña pues usaba eso. Y poco a poco fuimos aprendiendo, porque, por ejemplo, ella hacía doblaje con todo tipo de metales, menos con el acero. ¿Por qué? Coño, pues porque Superman es el hombre de acero y a Superman nadie le afecta.
Entonces un día también hubo que engañarla, se le dio una lámina de acero diciendo que era latón o estaño o aluminio, no sé qué, y la dobló. Y cuando ya la dobló se lo dijo, pues era acero, entonces ya podía doblar el acero. O sea, aprendimos muchísimo con las pruebas, por ejemplo, de SP, fue interesantísimo cómo desciframos que lo que ella hacía era clarividencia y no telepatía. Y fue por unos experimentos con los japoneses. Vino un equipo de Japón, luego ella se fue a Japón también, y le colocaban dentro de una caja unas imágenes o unas palabras, y ella tenía que adivinar qué es lo que había dentro de la caja, cuál era ese concepto, ¿no? Pero claro, se lo pusieron en japonés. Y recuerdo en una ocasión que la palabra era algo así como chica o joven o muchacha, algo así, en japonés. Y claro, si hubiera sido telepatía, ella habría percibido la imagen de una joven o de una chica. Pero ella lo que empezó a hacer es copiar los palitos de las letras japonesas. Dice que es que yo no entiendo qué es esto, pero esto es lo que veo, ¿no? Hay muchos vídeos de ella en YouTube, cualquiera que busque. ¿Cómo se llamaba ella? ¿La tengo que buscar? Mónica Nieto. ¿Cómo, perdón? Mónica Nieto. Hay en el monográfico número 2 del Ojo Crítico, hay el informe completo de todos los experimentos que se hicieron, todas las pruebas. Hay cosas súper llamativas, porque claro, a la niña la metimos en el hospital de Cáceres con la ayuda de los psiquiatras, de los neurólogos, se le metieron electromiómetros, electroencefalógrafos, pues se le hicieron todas las perrerías que te puedas imaginar a la pobre, pero gracias a eso descubrimos cosas alucinantes, como por ejemplo que cuando ella teóricamente producía el fenómeno, aumentaba la temperatura 0,2 grados, creo, en sus manos. Y eso es objetivo, eso no es un fenómeno subjetivo. Eso, los termómetros no mienten, coño. Y solo pasaba cuando ella producía el fenómeno. Entonces quiero decir que aprendimos un huevo de este mundo. No son las tonterías de siempre, la psicofonía en la casa abandonada, no. Es que tuvimos 4 años a una niña hasta que, claro, cumplió la mayoría de edad y mandó a su madre y nos mandó a todos a cagar porque a ella no le interesaba esto. Pero tuvimos 4 años súper interesantes. Esto es como David la historia está siempre preguntándome. Como David la historia de 13, digo, que esto es como la historia de 13 de Stranger Things casi, ¿eh? O sea, increíble. Bueno, pero hay casos, si veis el caso de Nina Kulagina, lo de Nina Kulagina es esto multiplicado por 1000. Y a Nina Kulagina la estuvieron haciendo perrerías en casi todas las universidades rusas durante 30 años. Y es el único caso, yo no he encontrado ningún otro caso en la historia de la parapsicología, en que sea una psíquica la que lleva a juicio a quienes dicen que hace fraude. Y gana. Y vuelve, claro, cuando llegó el movimiento pseudoescéptico a Rusia y se encuentran con el caso de Nina Kulagina, dicen, no, claro, esto tiene que ser un fraude, esta tía hace truco y tal. Y la tía, que era una veterana de la Segunda Guerra Mundial, que había estado pegando tiros contra los nazis en el sitio de Leningrado, no se iba a chantar por un Randy o unos pseudoescépticos de estos. Y la tía dijo, ay sí, que hago fraude, pues ahora lo vais a demostrar. Y los llevó a juicio. Y hubo un juicio en la web del Ojo Crítico, conseguimos las actas del juicio y están traducidas del ruso, ¿eh? Y hay un informe súper completo. Y la historia de Nina Kulagina es que es alucinante, porque gana el juicio. Sí. O sea, pero llega a demostrar, me estás diciendo que llega a demostrar ante escépticos que ella tiene poderes, que es prácticamente la única vez que se ha conseguido. No es la única vez en absoluto. Además, durante las investigaciones de Kulagina hubo ilusionistas presentes, que ya es que la última barrera que puedes meter, ¿no? Que haya ilusionistas, que es lo que siempre se dice. Oye, no, cuando haya un psíquico tiene que haber un mago. No, que haya un radiestesista, un numerólogo y un quiromántico, pues está muy bien, pero eso no vale para nada. Tiene que haber un ilusionista que pueda detectar si hay trucos. Y en el caso de Kulagina lo hubo. Pero lo cachondo de la historia es que ella gana, y los denunciados recurren la sentencia y vuelve a ganar. O sea que ganó 2 veces, es una sentencia ratificada y me parece que es una sentencia única. Yo no conozco otra así en la historia de la parte. Es que siempre se habla de parte de los escépticos. Bueno, el guión que teníamos se ha ido a tomar por culo hace ya al primer minuto, pero bueno. Ya os lo dije. Pero es fantástico. Es decir, que yo siempre había habido de parte de los escépticos que nunca se había conseguido demostrar que alguien tuviera poderes o tuviera algunas habilidades especiales. Incluso James Randi había dicho que incluso era capaz de dar un dinero si alguien era capaz de demostrarlo. Con que una persona lo demostrara,
ya era como que podía cambiar la historia, ¿no? Pero aquí me estás hablando de casos que se llegaron a demostrar ante un juez o ante un juicio. Es que los pseudoescépticos saben tanto de estos temas como yo de geopolítica de Ucrania. O sea, yo también te puedo decir cosas de Ucrania, porque todo el mundo opina de Ucrania, todo el mundo ahora es experto en geopolítica, pues yo también, y te puedo hablar de no me sé el nombre de un puto jugador de fútbol, pero yo te puedo decir cómo tiene que jugar la selección española para ganar. Claro, a ver, eso es cuñadismo paranormal. Punto. Lo que dicen, no han visto un caso, no han investigado nada en su vida, ¿qué van a decir? Pueden decir eso y pueden decir misa. Lo del premio, yo te invito a que te leas lo que ha escrito el doctor Óscar Iborra, que ha llevado la parapsicología a la Universidad Española en Granada, sobre Randi y sobre el premio de Randi, sobre lo que es el premio Randi. Y yo también en su día ofrecí un premio de 600 euros al escéptico que quiera someter, al pseudoescéptico que quiera someterse a mis pruebas de control para demostrar su actividad cerebral. Pero es un poco guarro. Esta era una cosa que a mí el David me estaba pidiendo cada 2x3, que era decir, a ver, habría que encontrar gente que se hubiese demostrado, ¿no? Fehacientemente que estas cosas existiesen o que cierta fenomenología existiese. Y me acordaba el caso de Mónica Nieto, pero tú hiciste también una exposición brillante, Manuel, me acuerdo que hace como 6 meses hiciste una exposición brillante en La Rosa de los Vientos sobre Nina Kulagina. Y le aviso a la audiencia que si les interesa, Manu dedicó media hora a hablar sobre todos los experimentos que le sometieron a la pobre mujer también. Yo, con tu permiso, les invito a buscar El Ojo Crítico, el informe del caso Kulagina, que es casi un monográfico, súper largo. Ahí tienen fotos, vídeos, informes oficiales, porque yo no conocía a Nina Kulagina. Y a mí sabéis que a mí me gusta hablar de lo que yo he investigado. Yo no puedo decir que yo vi a Nina Kulagina hacer nada. Lo que ocurre es que yo conocí casualmente a un artista, a un pintor comunista español, pero que estuvo exiliado muchos años en Rusia, que sí la conoció. Y un día, por otro tema, cuando surge este asunto de lo paranormal y tal, pues yo conocí a una tía muy tetona, que estaban todos locos con ella y tal, que hacía cosas pero no me jodas. ¿Y cómo se llamaba? Pues Ninette Kulagina. Bueno, Kulagina es el nombre el apellido del marido. Y entonces es cuando ya dije, espera, ahora me vas a contar a mí con detalle esta historia de tu relación con Kulagina. Y ahí es donde empecé yo a tirar del hilo. Me compré todos los libros que se han publicado sobre Kulagina, me vi todos los vídeos, escribí a los investigadores rusos, conseguí las actas del juicio, que nos las tradujo Mercedes Pullman al español. También están las actas en ese especial del Ojo Crítico. O sea que ahí cualquiera puede hacerse una idea, creo yo, muy objetiva de qué es el caso Nina Kulagina. Necesito interceder una cosita aquí para que la audiencia entienda. Manuel Carballal produce el magazine, el fanzine más antiguo en producción continua de la historia del misterio en España, llamado El Ojo Crítico. Y para colmo de males, para bofetada a los incrédulos, lo hace de distribución gratuita y lo tiene disponible en su página web. Esto es el contexto de por qué él dice buscad El Ojo Crítico. El magazine que él produce se llama El Ojo Crítico. Yo estoy suscrito a él, altamente recomendable, lo leo con mucha religiosidad, es una lectura maravillosa. Cuando me llega el tochazo PDF tuyo del Ojo Crítico, ya tengo una semana de lectura. Es de buena lectura, además, son artículos maravillosos. Y además, una de las razones por la que yo respeto tanto a Manuel Carballal es porque a él le gusta continuar investigando, investigar y investigar a ser posible cosas en primera persona, ¿no? Porque es una persona que le encanta separar lo falso de lo cierto y, como dice él, la verdad es que los misterios son muy pocos, son un número muy reducido, pero son a los que vale la pena llegar. Así que perdona este inciso, Manuel, pero no, hay que darle a César lo que es de César, y tú tienes uno de los mejores magazines sobre el misterio, ¿no?, que se publican hoy en día. Así que, por favor. De verdad que no es mío, es de la gente maravillosa que gratuitamente, porque nadie cobra nada, nos regala trabajos que serían inviables en cualquier otra publicación, porque algunas, literalmente hemos publicado tesis doctorales, incluso.
Y hemos publicado informes técnicos sobre una foto, sobre un caso que no se podrían haber publicado en ningún otro lado. O sea que las gracias a ellos. Pero en cuanto a lo que dices de el porcentaje de casos, yo siempre digo que posiblemente hay más casos paranormales auténticos que políticos honrados. Dicen que hay políticos honrados. A ver los hilos. No habrá. A mí una vez me enseñaron una foto de uno, pero la analizamos y estaba trucada, no era un fake. Pero bueno, pues con el misterio ocurre lo mismo. Yo sí creo que hay un reducto de fenómenos anómalos, genuinos, pero luego se ha creado toda una industria y toda una mitología con tanto ruido que a veces te hace muy difícil llegar a poder localizar un caso realmente auténtico. Pues vamos a meternos más adentro en esto de los casos un poco más auténticos y las cosas que a Manuel Caraballal le han sorprendido. Manuel, una pregunta, ¿qué es la magia? Wow. Oh, yeah. Aquí vamos a poner un efecto de sonido de un bombazo. Claro, cuando le preguntas qué es la magia a un mago, es decir, a un ilusionista, a un prestidigitador, probablemente te va a dar una definición diferente a la que te daría un ocultista. Un ocultista supongo que te diría que la magia es el arte de hacer posible lo imposible o de controlar las fuerzas y los elementos de la naturaleza, focalizándolos hacia tus intereses, etcétera. Un ilusionista te diría que la magia es el arte de crear ilusiones, de crear la ilusión de que algo que no es real parezca real, ¿no? Así que son dos definiciones muy diferentes. Lo que ocurre es que de la misma forma que la historia de la astronomía y la astrología han crecido juntas y la historia de la química y de la alquimia tienen el mismo origen, pues la historia del mentalismo o de la prestidigitación y la historia de las ciencias ocultas, del hermetismo o de la magia en el ámbito ocultista también tienen un viaje simétrico a lo largo de los siglos. Te voy a decir una cosa a ti, a David, ¿no? Hace poco estaba hablando con una persona que quería yo traer al programa de ambiente anglosajón y como todavía no me ha dicho que iba a venir, pues voy a reservar su nombre, ¿no? Pero esta persona, claro, sabe muchísimo de lo que es las mancias y las magias, ¿no? Y tanto por practicarlas como también por historiador de ellas. Y me dio una definición que me dejó patidifuso, ¿no? Me dice él, la magia y la religión son sinónimas, me dice él, porque ambas se trata de desear algo y pedírselo a una entidad externa. La parte en que la religión se bifurca de la magia es cuando la religión te pide que hagas tu petición a una tercera persona a la cual te sometes, mientras que la magia asume que tú vas a hacer los ritos necesarios para someter a la naturaleza y al universo. O sea, básicamente, ¿no? La magia te da el poder de poder ser Dios, ¿no? De asumir el papel de tú ser el manipulador del entorno, ¿no? Mientras que la religión después eventualmente se bifurca y dice, tienes que pedirle a Dios para que te haga este favor o que te traiga esta suerte o que te haga esta cosa, ¿no? O te perdone este pecado. Gerald, yo ahí voy a interceder un segundo, ¿no? Lo que has dicho con la religión, ¿no? De hecho, Alan Moore habla mucho de la magia y él se cree mago, o él dice que es mago, pero lo relaciona mucho con la palabra. No solamente que, de hecho, también hay una relación, ¿no? La religión, la palabra de Dios es como que es capaz de hacer todo con solo su palabra. Y Alan Moore hablaba de que todos los escritores o todos los creadores de alguna manera son magos, o un poquito más allá de magos, porque son capaces de crear una realidad. Que no sé si también va por ahí un poco la magia, ¿no? Pero bueno, claro, magia para mí es... la realidad existente. Pero bueno, para mí magia también es, por ejemplo, que te lleves una comisión de 400.000 euros y que solo te queden 247 en el banco después cuando te vayan a embargar. Para mí eso también me parece magia. Este era el chiste que tenía que apuntado y tenía que soltarlo. Ese es el truco, el famoso truco de la desaparición. Eso lo hacen muchos magos también, la desaparición de la pasta. Sí. Bueno, ahora mismo, hace poco, en las noticias españolas, ¿no? No hubo un mago que cobró una comisión por unas mascarillas y ha desaparecido en un yate, en un sitio también. Sí, ¿no? sí,
El hijo del duque de Feria era, exactamente. Pero hay más, Bien. Hay más por allá. Después del programa hablamos. Sí, otro programa, sí, porque creo que esto es creo que se llamaría la cleptomancia. Perdona, a ver, déjame aprovechar que tengo aquí un invitado serio para por lo menos sacarle un poco de jugo a la cosa. Ay, Mano, tú has visto y experimentado, ¿verdad? Algunas cosas en tus muchísimos viajes, porque tú eres un viajero muy avezado. Y yo te he oído contar, ¿no? Que has estado en África, has estado por Oceanía, has estado por muchas partes del mundo y has visto muchos rituales que te dejaron bastante extrañado, ¿verdad? Sí, claro. Claro, lo que ocurre es que cuando tú sales de tu zona de confort religiosa, cuando sales de este pequeño barrio que es el cristianismo, que nos creemos que todo el planeta son cristianos. No, los cristianos somos 4 gatos comparado con la población del planeta. Y cuando sales de esa zona de confort y te adentras en otros sistemas de creencias, con otros ritos, con otras formas de practicar la religión, de entender a Dios, da mucho vértigo al principio, ¿no? Porque te estás introduciendo en un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo. Y a veces, cuando tienes la oportunidad de asistir a sus celebraciones, a sus ceremonias y a sus rituales, hombre, hay cosas que te impactan bastante, porque en sus sistemas de creencias hay conceptos que no tienen nada que ver con los nuestros, pero que a veces son mucho más razonables desde un punto de vista racional y pragmático. Yo siempre pongo el ejemplo del Sasha y el Samadhi en el animismo africano, que a mí fue algo que me flipó. En el animismo africano, cuando tú te mueres, para ellos el más allá no es un lugar como para nosotros, ¿no? Nosotros cuando pensamos en el más allá, pensamos ahí en un lugar con nubes, tocando la lira y el arpa, todos vestidos con túnicas, y es un lugar del que vienen los espíritus. No, para ellos el más allá es un periodo de tiempo, no es un lugar. Y cuando tú mueres, pasas al Sasha, que es el pasado reciente, cuando hace poco que has muerto, y creen que tu espíritu, tu alma, tu esencia, sigue existiendo mientras quedan personas que recuerdan tu nombre. Amigos, familiares, que hablan, oye, mira, qué gran tío era Gerard, mira qué buena persona era David, y entonces tu espíritu sigue vivo. Y algunas personas que han hecho grandes cosas, que han sido héroes, que han sido líderes, que han hecho cosas importantes, pasan al Samadhi, al pasado remoto. Porque ya no son solo familiares y amigos los que recuerdan su nombre, sino que sus hazañas se van comentando de generación en generación y entonces son divinizados. Y los dioses de la santería, del palo mayombe, de los ñáñigos, hemos descubierto, los babalaos en sus estudios históricos han descubierto que personajes como Changó, que es el orisha del trueno y de la tormenta, fue un rey de Nigeria que existió realmente y que pasó a ese Samadhi, a ese pasado remoto, donde solo existen los grandes espíritus de las grandes personas, ¿no? Claro, fíjate qué forma tan diferente de entender el más allá de la nuestra, de la occidental. Y cuando te encuentras con este tipo de cosas, claro, te da un poco de vértigo, porque no hay ninguna razón por la que nosotros, hombres blancos, judeocristianos, occidentales, tengamos que tener más verdad que estos negritos africanos que viven en la sabana. A lo mejor ellos, que son mucho más antiguos que nosotros, porque la humanidad empezó como tal, empezó allí en el Valle de Río, pues a lo mejor ellos tienen más razón que nosotros. Y esto lo puedes aplicar a todo el mundo del misterio y de lo paranormal. Yo estoy harto y aburrido ya de escuchar siempre las mismas explicaciones para los ovnis, para las psicofonías, para el más allá, para las brujas, cuando hay otras culturas en las que tienen explicaciones igual de verosímiles o de increíbles que las nuestras, pero totalmente diferentes. Y eso, pienso yo, conocer esos otros puntos de vista es lo que realmente te abre la mente. Abre la mente. Este es un concepto que a mí me... Sí, Manu, pero eso me recuerda el hecho, por ejemplo, de una persona que vivió, que fue un rey o una persona importante que se le diviniza. O sea, nosotros mismos lo hemos hecho con Jesús e incluso posiblemente con Jehová. O con los antiguos dioses que podían ser los sumerios,
pues posiblemente fueran reyes que con el paso de los años se les diviniza. Entonces es un fenómeno que hacemos los hombres de mitificar una figura con el paso de los años. O sea que no es nada nuevo en principio. Claro, bueno, hay personas que todavía hoy niegan la historicidad de Jesús de Nazaret. Yo no estoy entre ellas. Yo creo que sí existió un personaje real, que Jesús de Nazaret fue hombre de carne y hueso, que existió realmente, que es un personaje histórico. Otra cosa es el Jesús de la fe. Pero lo mismo se puede decir de Mahoma, lo mismo se puede decir del Buda Gautama. Ya no sé si lo mismo se puede decir de Krishna, porque ahí ya nos estamos yendo 2500 años hacia atrás. Y no hay fuentes escritas, todos son fuentes orales, ahí ya es un poco más complicado. Sin embargo, en otros personajes, como Moisés, por ejemplo, sabemos que nunca existió, o Abraham nunca existieron. Bueno, Moisés está la teoría esa de que fue tomada de la historia de otro faraón, que es el faraón que Akenatón, posiblemente, bueno, una de las teorías. O sea, que decir, de una historia real se va cambiando con el tiempo y se crea el de Moisés, que es una historia muy parecida. Quiero decir, que puede ser que tuviera una base real. Pero bueno, yo también, por ejemplo, el tema de Yahvé, o el tema de... Nos estamos yendo un poco, pero bueno. O el tema de los dioses egipcios, que fueron reyes de Egipto, pero con el paso de los siglos se les diviniza. Lo que quiere decir que es un fenómeno que es algo habitual en el hombre, la necesidad de divinizar para mantener o retener sus mitos. O sea, quiere decir que no es nada nuevo ni es nada sobrenatural. Es divinizar una historia... Y yo aprovecho también para añadir un detalle. Estoy preparando un monográfico que tiene que ver con el progreso de la daimonología hacia la demonología. Esos años donde pasa desde una interpretación griega a una interpretación cristiana, ¿no? Y me encuentro unas cosas que me parecen fascinantes, Manu. Me encuentro, por ejemplo, que en la daimonología ciertos filósofos griegos estaban expresando de que había ciertas almas a las que no se les rendía el culto apropiado y vagaban errantes, y esa individualidad, ese aislamiento de alma, de no poder tener contacto con otras almas, no entrar en el más allá y vagar, la acababa convirtiendo en lo que era un daimón silvestre. Y que la única manera de evitar esto era, una de las maneras de evitar esto era lo que es el animismo. O sea, que si se te mueren tus antepasados, hay que rendirles el culto apropiado a través de generaciones, y hay que recordarlos para que vivan en ti. Que es algo y esto es una cosa que me sorprende cuando tú has comentado esto, porque es muy parecido a lo que me has contado ahora mismo sobre culturas africanas y su tipo de animismo. Fíjate que, o sea, qué chocante, ¿no? Que tanto desde un punto de vista hablaría de especie genética como cultural e incluso geográfica en la distancia, ¿no? Haya como unos renglones de paralelismo, ¿verdad?, entre el tipo de creencia. Es que yo estoy convencido de que los seres humanos, a pesar de que nos empeñemos en crear fronteras, todo tipo de fronteras, no solo geográficas, fronteras lingüísticas, fronteras raciales, fronteras religiosas, nos pasamos la puta vida creando fronteras. Pero yo estoy convencido de que no hay ninguna diferencia entre un chino amarillo de China y un negro africano y un blanco albino de Noruega. Tenemos la misma composición neuronal y, por lo tanto, como los sentimientos y las emociones no tienen nada que ver con el aparato cardíaco, sino con la neuroquímica del cerebro, tenemos las mismas esperanzas, los mismos miedos, y esto está súper documentado. O sea, hay en el cuaderno de campo 7, hablo un poco del mundo de los sueños, de los demonios nocturnos, ¿no? Y cómo el mismo fenómeno de parálisis del sueño, que es un fenómeno fisiológico, médico, físico, orgánico, es interpretado de forma muy parecida en todo el planeta a lo largo de todos los tiempos, exteriorizando el origen de esas parálisis del sueño. Y entonces en unos lugares te hablan de espíritus, en otros de fantasmas, en otros de genios, en otros de demonios, ¿no? Súcubos, o de extraterrestres que te abducen por la noche en tu domicilio. O sea, que tendemos a buscar las mismas explicaciones. Yo esto además me di cuenta hace unos años, creo que lo menciono además en el cuaderno de campo número 9, en el de las Meigas, cuando hablo de la historia del misterio en Galicia, con el tema de los petroglifos. Cuando yo hablaba con arqueólogos amigos
Y me decían que flipaban porque exactamente los mismos petroglifos que tenemos en Galicia, por toda Galicia, te vas a Venezuela, al medio de la selva, y están allí exactamente los mismos. Te vas a África, te vas a Australia, te vas a Asia. ¿Cómo es posible que hace miles de años dibujasen en las piedras exactamente lo mismo? Entonces hay una teoría fascinante que presentaron unos investigadores soviéticos hace unos años en un congreso que hubo en Portugal de arte rupestre y de petroglifos, y era que el consumo de determinadas plantas que crecen en todo el mundo, con componentes, con determinados alcaloides, produce experiencias alucinógenas, chamánicas, que generan símbolos y formaciones geométricas muy parecidas a las que aparecen en los petroglifos. Entonces es lógico que los chamanes siberianos, que los médicos tradicionales africanos o que los druidas celtas, si experimentaban con las mismas plantas, tuviesen los mismos viajes místicos, porque la base neuroquímica de los humanos es la misma. Y cuando nace la religión, que nace en Asia, primero con el culto a los antepasados y luego el chamanismo, es que es lógico. O sea, vosotros imaginaros aquellos hombres de las cavernas que conviven en una tribu, ahí metidos en una cueva cazando mamuts. Bueno, mamuts no había mamuts, pero bueno, lo que cazasen, ¿no? Y de repente uno de ellos deja de moverse, parece dormido, pero ya nunca más despierta. No respira, no come. ¿Dónde está ese amigo, ese compañero, ese padre, ese hijo? ¿Qué hay después de la muerte? Supongo que ahí empezamos a plantearnos dónde se va la esencia de una persona cuando su corazón deja de latir. Pues tiene que estar en algún sitio. Y empezamos a dibujar el mapa del más allá. Y en un momento de angustia, ¿a quién le vas a pedir ayuda? De niño tú se la pedías a tu padre, que te ayudase cuando te clavabas una lanza cazando el diente de sable. Tampoco había dientes de sable, pero bueno, para entenderlo, ¿no? La escena prehistórica. Entonces, si tu padre ya no está, se la pides al espíritu de tu padre en el más allá, a los antepasados, que son tus abuelos, tus ancestros, que siempre han velado por ti. Y nace la primera religión del hombre, que es el culto a los ancestros, el culto a los antepasados. Y luego ya entramos en el tema del que íbamos a hablar, que es los poderes de la naturaleza, la magia, el chamanismo, el intentar explicar de alguna manera fenómenos que se dan en el mundo físico, pero cuyo origen nuestros antiguos no conocían. ¿Por qué de repente hay una tormenta? Pues porque los dioses se han cabreado. ¿Qué otra cosa puede, qué otro razonamiento se te podría ocurrir? ¿Por qué llueve? ¿Por qué nieva? ¿Por qué de repente se dibuja? A mí es un ejemplo que siempre me ha fascinado, el del arco iris. El arco iris es un fenómeno físico que se produce en todo el planeta a lo largo de toda la historia cuando llueve y después sale el sol y se produce la refracción en las moléculas de agua suspendidas en el aire, ¿no? Y se produce ese arco iris. Si tú sigues la pista del arco iris en los textos sagrados, desde nuestra Biblia, quiero recordar que es en el libro de Jueces, cuando se dice, y Yahvé dibujó su señal, el arco de su señal en el cielo, hasta en las crónicas eslavas, los vikingos, los griegos, los sumerios. Claro, todos veían el arco iris y decían, ¿que eso qué coño es? Pues eso tiene que ser una puerta en el cielo. ¿Y una puerta dónde? Pues una puerta al más allá. Que todo es muy lógico, si en el fondo es que es muy razonable. Y yo creo que así es como nacieron las grandes creencias mágicas, o si quieres supersticiones o creencias religiosas, como quieras. Sí, bueno, que viene de la necesidad de interpretar una realidad que no entienden. O sea, no entiendo qué es eso, le doy una explicación mágica. Claro, pero tú imagínate lo que pensaría nuestros tatarabuelos al ver un eclipse de sol. Machos, que te tienes que caer por la pata abajo, pero es normal. ¿Cómo vas a describir eso? No, o un meteorito, cualquier fenómeno raro, sí. Una aurora boreal, o hay en el cuaderno de Campo 7, en extraterrestres en la antigüedad o no, y le dedico un capítulo entero a un montón de fenómenos naturales alucinantes que ahora los ufólogos, claro, ven eso en una crónica y dicen, no, esto era un platillo volante. Pues no, señor.
hay un montón de fenómenos alucinantes, desde las nubes lenticulares, las nubes de estroncio, los rayos globulares, las inversiones de temperatura, que generan cosas flipantes en los cielos y que han existido siempre. Y si hoy las ve un testigo urbanita y se cree que eso es algo de otro mundo, pues tú imagínate cómo lo viviría alguien en el siglo X, en el siglo IV o en el siglo II. Claro, Sí. pues esta es la manifestación de Dios, de los dioses, pues normal, es lógico. No, sí. El problema está en si todo esto lo explica todo o hay algo más. Si realmente todos estos fenómenos de los que hablamos tienen su origen exclusivamente en la mente humana, que es un terreno tan desconocido hoy como el cosmos, como el universo. O sea, cada día los astrónomos, los pobres, lo tienen que pasar fatal, porque todo lo que nos están enseñando el lunes, el jueves ha quedado obsoleto. Ya todo lo que nosotros estudiamos de los cuásares, las galaxias, la velocidad de la luz, pues constantemente, lo único que descubrimos cada día es que el universo es más grande, nosotros somos más pequeños y no tenemos ni puta idea de lo que hay allá afuera. Y yo creo que eso en el fondo también se puede trasladar a la mente humana. Cada vez los neurocientíficos están descubriendo más cosas sobre este órgano increíble que tenemos dentro del cerebro, dentro del casquete cerebral, pero eso lo explica todo. ¿O hay algo más? Pues te voy a preguntar una cosa. Hace muy poquito tiempo estuvo con nosotros una persona que tú conoces bien, Carlos Gabriel Fernández, y creo que es un lejano conocido tuyo, ¿verdad? Sí, sí. Para los que no sepan la broma interna que estamos haciendo aquí, pues fue Manu Carballal quien funcionó como anfitrión para rendirle un homenaje hace un año a Carlos Gabriel Fernández por su extensa labor en el mundo del misterio y bueno, pues fue un programa muy, muy, muy revelador y también bastante entrañable que le hicimos, ¿no? Y ahora se animó a volver y nos hizo un recorrido sobre la Galicia mágica, que nos dejó a nosotros alucinados. Me encantó una frase que dijo David Santiso, que dijo, yo soy de Asturias, estoy aquí al lado y cuántas cosas no sabía de todo eso de ahí, tengo que volver a pasarme por allá. Sí. Fue un Galicia, programa turístico casi, ¿eh? Una mezcla. Bueno, el libro de él es un poco eso, de turismo y magia, y muy interesante. Pero quería preguntarte, Manu, tú como gallego que eres, ¿no? ¿Estás de acuerdo de que en Galicia es casi una cuna de magia fascinante, ¿verdad? Para los que estamos interesados en estos temas, ¿no? Hombre, ¿qué te voy a decir? Y además se come mejor que en ningún lado. Claro, barato, evidentemente. Y barato. Pero puedo argumentarlo. O sea, yo te lo digo desde el corazón, desde mi sentimiento de gallego, como diría mi paisano Rajoy, muy gallego y mucho gallego, pero es que además lo puedo justificar. Porque en Galicia, a diferencia de otras partes de la península ibérica, bueno, primero ya geográficamente es evidente, basta ver un mapa que estamos encajonados ahí, estamos metidos como en un epígrafe aparte, cerrados por el sur por Portugal, por arriba por el Atlántico y por el este por arriba por el Cantábrico y por el este por el Atlántico. Pero es que además aquí es donde termina la peregrinación más grande de la historia del cristianismo, en Santiago de Compostela. Y durante siglos, brujos, herejes, librepensadores, heterodoxos, hicieron esa peregrinación hasta Compostela y nos dejaron aquí muchas creencias, muchos mitos, muchos ritos que no pasaron por otras partes de España. Pero es que además de todo eso, en Galicia fue el último lugar en toda España donde se creó el Tribunal de la Inquisición, con mucho retraso además en comparación con el resto de España, porque como éramos los parias ahí, los gallegos, estas gentes del norte ahí, pues no teníamos ni tribunal inquisitorial, dependía del de Valladolid, que no podía hacerse cargo de todos los brujos, herejes, curanderos, meigas, menciñeros que teníamos acá. Y para cuando se creó el Tribunal de la Inquisición en Galicia, que además las pasaron canutas los inquisidores, porque nadie les quería aquí, hubo 3 intentos hasta que consiguieron crear el Tribunal de Compostela. Durante mucho tiempo, los heterodoxos y los herejes tenían en Galicia el lugar al que huir. Y de la misma forma que los judíos, por ejemplo, portugueses, escapaban de la Inquisición portuguesa a Galicia, porque aquí no había Inquisición,
o de toda España, nos llegaban las corrientes del protestantismo a través de los navíos británicos que recalaban en Bayona o en La Coruña o en Vigo. O sea que por todo esto, independientemente del cariño que yo le tenga a mi tierra, es verdad que en Galicia hay una herencia mágica muy sólida y por razones muy lógicas y muy documentadas ya. Esto nos lleva a mí me lleva a pensar, y nos lo comentó también Carlos Gabriel Fernández, que había como un poco más de contacto, de integración, de sintonía, ¿no? Entre gente del campo, gente de los pagos de Galicia, ¿no? Un poco con las culturas ancestrales, un poco con el animismo. Esto nos está llevando hacia los derroteros de las megas y de las brujas gallegas, ¿verdad? ¿En qué se diferenciaría en algo, ¿no? El concepto de una bruja normal, de una mega gallega? Es que yo creo que las dos fueron muy maltratadas por la historia, muy maltratadas. Y de la misma forma, meiga es un término, etimológicamente significaría maga o sabia o mujer de conocimiento. Ya le da un punto chamánico, a diferencia de la bruja, que siempre se nos ha presentado, y es otra puta patraña, como una aliada de Satán, como una adoradora del diablo y como un instrumento del maligno para hacer el mal, ¿no? Eso se supone que son las brujas, o por lo menos es lo que se nos ha contado a lo largo de todos los tiempos, y es tan falso como casi todo lo que se ha dicho de ellas. Jamás hubo una bruja que adorase al demonio, nunca. Una puñetera mentira. Pero en el caso de las meigas, ellas iban más allá, porque aglutinaban, y digamos, yo las defino como una especie de psicoterapeutas de sus pequeñas comunidades. Y esto lo explico, porque, y es muy fácil de entender, estamos hablando de un tiempo en el que no existía la seguridad social, ni había ambulatorios, ni había hospitales, ni podías llamar al 112 cuando tu hijo se rompió una pierna. No había médicos en los pueblos. Además, uno de los grandes problemas que tuvo la Inquisición en Galicia, por lo que tiraron la toalla 2 veces, es que la Inquisición pretendía tener agentes, informantes, en todos los núcleos de población, para que delatasen a los brujos, y a los herejes, y a los blasfemos y demás. Y claro, en Galicia era materialmente imposible, porque la orografía gallega hace que existan más de 3.000 municipios compuestos a la vez por pequeñas aldeas, a veces que solo aglutinan 3 o 4 casas, perdidas en montañas, perdidas en los bosques, perdidas en los valles, y la Inquisición no era capaz de llegar. De hecho, en invierno, todavía hoy, a mí me ha pasado, en el año 2021, yo me he quedado tirado en la A6, que es una autopista de 6 carriles, cuando caen las nevadas importantes a la altura de Padornelo. O sea, si con nuestros coches, con nuestra tecnología, con nuestros móviles y nuestros satélites nos quedamos tirados en el año 2021, pues tú imagínate con aquellos carros con los que iban los inquisidores o con la burra, que era materialmente imposible llegar a todos los pueblos, pero ni los inquisidores ni la sanidad. Así que aparecieron estas mujeres que normalmente pertenecen a linajes femeninos que pasaban de madres a hijas o de abuelas a nietas, que eran las herederas del conocimiento, en mayúsculas. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento? Pues me refiero, obviamente, a la etnomedicina, a las plantas, a las recetas naturales, a la fisiología, a las heridas, a los huesos, lo que hacen nuestras manciñeiras, nuestras compoñedoras, pero además de todo eso, a los problemas emocionales. Y cuando tú tienes la suerte que tuve yo de conocer a las últimas meigas, de poder sentarme y hablar con ellas, lo primero que te flipa es que eran mujeres inteligentísimas, con un cocazo, con un ingenio, con una sabiduría, aunque algunas fueran analfabetas y no supiesen leer ni escribir, ojo, pero su formación era vital. Es decir, las meigas no solo conocían, por ejemplo, plantas que podían favorecer el parto, no solo conocían también plantas que eran abortivas, que podían interrumpir el proceso de gestación, naturalmente. Esto también explica por qué a la Iglesia no le hacía mucha coña, esto de las curanderas y las meigas, ¿no? Sino que además eran mujeres que habían tenido hijos y que habían perdido hijos.
en una época en que la mortandad infantil era terrible, ¿no? Que a todas las familias les moría algún hijo tarde o temprano. Entonces, ¿quién va a empatizar mejor con unos padres que tienen un hijo enfermo o que han perdido un hijo? Pues una mujer que ya pasó por eso y que además conoce lo que hay que hacer, los remedios, los emplastos. Entonces, bueno, y el tema de los animales, que siempre lo quiero subrayar, porque todavía hoy, para los que vivimos en la ciudad, las vacas pues son lo que nos comemos, con patatas, ya está. Pero para la gente del campo, los animales es la diferencia entre sobrevivir o morirte de hambre. Y en aquellos tiempos en que no podías llamar al Carrefour o al Corte Inglés para que te trajese 2 cartones de leche, que tus hijos pudiesen beber o no beber leche dependía de que tu vaca estuviese sana. Y las vacas y los animales o los cerdos eran vitales para la subsistencia. Y como tampoco había veterinarios, en aquella época no estaba el César Millán, el amigo de los perros, y no existía nada de eso. Cuando tenían un problema con los animales, a quien acudían era la meiga, que la meiga era una mujer del campo, que vivía en el campo, que había vivido toda su vida en el campo con sus animales, con sus huertas, y que tenía toda esa información. Con esto quiero dibujar una imagen de la meiga más comprensible. Cuando hablamos de sabias, no es una tía que le cayese un meteorito y de repente fuese una iluminada y viese la luz, ni que tuviese un libro secreto. Bueno, algunas sí, pero en general, lo que eran mujeres con una gran experiencia vital, con mucha experiencia en muchos ámbitos de la vida, que con una inteligencia, que eso sí, rayaba a lo sobrenatural, pero que también forma parte de la experiencia de nuestros mayores, y que además, y esto es lo importante, querían ayudar. Por eso no cobraban, que es otra cosa que las diferencia de las meigas de Chichinabo ahora que te encuentras por internet cuando buscas meiga y te encuentras una vidente de estas de todo haciendo. Eran personas a las que se pagaba en trueque, a las que en agradecimiento se les daba una docena de huevos, o se les llevaba una gallina, o se les llevaba una botella de orujo. O sea, era un mundo muy diferente al de la actualidad. Ese es el origen de nuestras meigas. O sea, a mí me llama la atención de que la Inquisición, en vez de poner medios, por ejemplo, bueno, no queremos que haya meigas, pues vamos a poner unos médicos o unos servicios sociales, ¿no? No, lo que hacen es al revés, combaten las meigas y el pueblo que se joda, ¿no? Si no tiene ningún servicio, o sea que eso les preocupaba poco o nada. Y después es que también... a la iglesia, sí, dime. A la iglesia, más que la carne, en teoría, esto es lo que yo te respondería si yo fuese cura. Es que a la iglesia, más que la carne, le importa tu espíritu, le importa tu alma. Le importa el pescado. Y para la iglesia, para todas las iglesias, no solo las cristianas, y sobre todo en aquellos tiempos, las mujeres, que es lo único que tenían en común todas las víctimas femeninas de la Inquisición, de la caza de brujas, que fue una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad, eran aliadas del diablo y se basaban para ello en una serie de manuales, de libros aberrantes que fueron bestseller, como el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas de Heinrich Kramer, donde se explicaba con todo detalle por qué la mujer era por naturaleza mala y fíjate algo que te estoy diciendo, la mujer por naturaleza era mentirosa, era mala y era por ello la mejor aliada de Satán. Y esto evidentemente es una gilipollez, ¿no? Pero cuando está argumentado con toda una retahíla, porque el que se lea el libro de Kramer, el martillo de las brujas, primero que mejor que se lo lea en el váter, porque va a tener que vomitar varias veces, porque es terrorífico, pero te ayuda a entender lo que había en la cabeza de este psicópata que contagió a otros muchos como él, utilizando argumentos, entre comillas, tan peregrinos como que, por ejemplo, claro, fíjense ustedes en la historia de la humanidad, todas las grandes civilizaciones han desaparecido por culpa de mujeres. Que si Helena de Troya, que si Cleopatra, pero vamos a ver, pero tú dónde has estudiado historia, animal, ¿qué tiene que ver las mujeres con la desaparición? Claro, si tú usas las citas de los padres de la Iglesia, tan misóginos como él, claro, vas armando un cuerpo de citas bíblicas. La más facilona de todas es que cuando Dios se encarnó, ¿lo hizo en una mujer? No, lo hizo en Jesús.
que era un machote, que era un tío como Dios manda. Y cuando nosotros fuimos expulsados del paraíso, ¿quién cayó en la tentación del diablo? ¿Fue Adán? No, fue Eva, la pelandrusca esta, que fue la que luego tentó a Adán. Así que el origen del pecado original es por culpa de una mujer y ese linaje de mujeres está estigmatizado desde entonces y no hay más. O sea que y luego ya hubo es directamente culpable de lo de Salem y lo de Zagarramundi, ¿no? Que a mí me interesa mucho esa historia, que me parece apasionante y que algo se ha hablado últimamente, pero que es quizá uno de los pocos casos que ha habido en España donde de verdad se ha habido persecución a estas brujas. Como que pocos, ha habido miles de casos. La Pero bueno, trampa, en comparación con Europa o con Estados Unidos, que sí que hubo casi un genocidio, aquí en España, en el mismo libro, y si no, corrígeme, en comparación con otros países, en España se han perseguido poco o ha habido pocas matanzas de brujas, ¿no? En comparación con lo que hubo en Alemania o lo que hubo en Inglaterra o incluso en Estados Unidos. sí, es totalmente cierto, pero tiene trampa. Es decir, es cierto que la leyenda negra ha recaído sobre la Inquisición española, que comparada con la alemana, la suiza, eran unos angelitos. Pero es que, digo más, es que en el fondo los inquisidores eran los mejores amigos de las brujas. Y claro, yo cuando digo esto la gente dice, ¿estás loco? ¿Qué has bebido? Sí, no, bueno, maticemos, porque los inquisidores españoles, quieres decir tú. sí, porque las grandes matanzas, las grandes crueldades y las mayores atrocidades contra las brujas, incluyendo a las meigas, las cometía la justicia ordinaria, no la Iglesia. Porque mientras la Santa Inquisición tenía reglados los protocolos de tormento, que a mí siempre me ha hecho mucha coña esto del tormento, como una canción, el tormento, ¿no? No, el tormento era la tortura, que era atroz y era terrible, tanto en las cárceles secretas de la Inquisición como en las de la justicia ordinaria. Pero es que en la de la justicia ordinaria era mucho peor, porque no había límites. Es decir, mientras la Inquisición decía, las sesiones de tormento solo pueden durar 1 hora. Al cabo de 1 hora hay que dejar descansar a la rea para luego volver a empezar. La Inquisición decía, no se puede producir derramamiento de sangre. Si se derrama sangre, hay que parar, hay que curar las heridas a la rea y luego ya se vuelve a iniciar el tormento, el interrogatorio. Claro, dices, jo, qué guay, ¿no? Qué majos eran. Pero es que utilizaban unos instrumentos de tortura que no producían cortes. Y si a ti te cuelgan de una garrucha, que esto todavía se hace en Israel, por ejemplo, atarte las manos por la espalda, pasar una cuerda por una polea y levantarte en el aire. Eso hace que tus brazos por detrás te terminen dislocando los hombros. Y te pueden dejar ahí 1 hora colgado. Y eso profundo, o el potro. Tú imagínate a una mujer de 70 años desnuda, porque primero las despelotaban, eso era lo primero que hacían, es decir, ya minarles la autoestima y la voluntad, y luego meterlas en el potro o meterles la bota española o la bota malaya, que eran unas placas de madera con las que te ceñían la pierna y donde empezaban a meter cuñas hasta que te reventaban los huesos. Claro, sangrar no sangras, pero el dolor es inmenso, ¿no? Y sabiendo sobre todo que al día siguiente va a volver a empezar. Por eso muchas de ellas, yo pongo nombres y apellidos de mujeres que se llegaron a suicidar porque no aguantaban más los interrogatorios. Bueno, esta es la parte amable, que es lo que hacía la Inquisición, pero es que la justicia ordinaria no tenía límites, ni sangre, ni no sangre, ni 1 hora, y cuando llegaban las brujas a las cárceles de la Inquisición ya habían pasado por los interrogatorios de la justicia ordinaria, y hay casos de algunos de los expedientes inquisitoriales que yo reproduzco en el cuaderno, pero auténticas aberraciones que llegaban tan destrozadas que ya ni podían hablar, ni se tenían en pie y tenían que ser curadas en las cárceles de la Inquisición para luego volver a empezar los interrogatorios, ahora ya con la Inquisición. ¿Os podéis imaginar el terror, el pánico de esas mujeres que ya saben lo que les espera? O sea, es que es inenarrable lo que ocurrió. Mano, ahí, obviamente yo lo que no entiendo muy bien, no sé, es la Edad Media, la Edad Media oscura, medieval. Lo que no entiendo es que no digo que cualquier... Lo que quería decir es que una cosa son las cifras de la Inquisición, que es lo que baraja todo el mundo. Es que en Zugarramurdi quemaron a 6 y a 11 en efigie. Ya. Estamos hablando de las cifras de la Inquisición, que esta es la trampa a la que antes te mencionaba.
Porque yo entiendo que un chaval que está estudiando historia, que tiene que hacer una tesina o una tesis, oye, pues a estudiar la brujería, coño, pues te vas a la Inquisición, que es lo que está más documentado, que es lo más fácil, te vas a Simancas o te vas al archivo histórico y ya lo vas a encontrar enseguida, porque rastrear los procesos de la justicia ordinaria es súper complicado, ¿eh? Pero es que la inmensa mayoría, en Galicia, siempre se nos dice en todos los libros que yo he leído, no, es que en Galicia solo se quemó una meiga y una mierda. No es verdad, la Inquisición quemó una meiga. Pero yo te doy nombres y apellidos de otras mujeres que fueron quemadas vivas en Galicia, pero por la justicia ordinaria. Por eso te decía que hay una trampa estadística ahí. Una cosa es lo que hizo la Inquisición, pero no es ni la milésima parte de lo que hizo la justicia ordinaria. En Galicia, en España, en Europa y en todo el mundo. Y sigue haciendo todavía a fecha de hoy. Sí, Manu, pero una pregunta. Me gusta mucho esa aclaración. Una pregunta. Sí. No, que hay que decirte que, a ver, que era la Edad Media oscura, medieval, y esta gente era muy alienada, pero ¿cómo es que nadie llegó a la conclusión de que bajo tortura cualquiera es capaz de decir cualquier cosa con tal de librarse de la tortura? O sea, ¿cómo es que nadie llegó a esa conclusión hasta siglos después? Es decir, ¿tan alienados estaban? No, y es que no han llegado todavía. Si es que tú te lees... O sea, yo me he pillado unos cabreos mientras estaba escribiendo el libro, porque claro, yo me puse a escucharme todos los podcasts que encontraba en iVoox que hablaban de meigas, todos los vídeos de YouTube, todos los documentales. Tengo una biblioteca, yo no sé cuántos libros tengo, pero una barbaridad. O sea, me compré todo. Yo sabes que soy un enfermo, ¿no? Yo cuando me meto en un tema, se para el mundo y ya no hay nada más. Entonces ya solo me interesa eso. Entonces me he gastado una pasta en libros de brujería y me pillaba unos cabreos yo solo al leerme a catedráticos de medicina. O sea, hay una monstruo que parece que lo escribió Heinrich Kramer, el médico este tan famoso de Madrid, coño, que siempre se me olvida el nombre, de las clínicas estas tan famosas. Bueno, un tío que tenía, no era catedrático, era catedrático al cuadrado. Tenía una cátedra de medicina en Santiago de Compostela y otra en Valencia, de medicina y de psiquiatría. O sea, no te digo un catedrático, te digo un catedrático al cuadrado. Tú te lees que además fue un premio, ganó un premio literario ese libro, ¿Cómo se fabrica una bruja?, se titula el libro. Tú te lees eso y claro, llegas a la conclusión de que las brujas eran enfermas mentales, que es lo que él dice. Claro, porque una tía que dice que va a un aquelarre y que va a copular con un montón de animales y de personas, pues eso, según la patología psiquiátrica, bla, 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 soplapolleces. Es que nunca dijeron eso lo decían bajo tortura porque es lo que querían que dijeran los inquisidores y era la única manera de parar la tortura. Y si le hubieran preguntado si mataron a Kennedy, te dirían que mataron a Kennedy y a Manolete y a quien fuera. Y tú dirías lo mismo y yo diría lo mismo si estuviésemos en su circunstancia. ¿Cómo puede un historiador, un antropólogo, un académico del siglo XXI utilizar las confesiones de las brujas o de las meigas, me da igual, para componer estas babosadas de análisis que te puedes encontrar en la mayoría de los libros de brujería, partiendo de que lo que decían las brujas, como si lo dijeran libremente, es que no lo decían libremente. Yo uno de los ejercicios que hice y recomiendo en este cuaderno es que se vayan a hay muchos museos en España donde se conservan los instrumentos de interrogatorio, tanto de la Inquisición como de la justicia laica. Yo estuve en 3, pero ya me bastó, para hacer fotos que están en el libro de esos instrumentos de tortura, del potro, de la garrucha, de todas las mierdas que inventaban, que es increíble lo que puede inventar el cerebro humano para causar dolor a otras personas. Y ahora imagínate a tu madre en ese instrumento, o a tu abuela, o a tu hija desnuda y metida en ese instrumento, sometida a esos interrogatorios. ¿Qué coño crees que va a decir? Pues te va a decir lo que quieras oír, para que dejes de torturarla. ¿Cómo vas a evaluar No, eran unas dementes porque decían que... No decían nada. Nunca hubo aquelarres, nunca existieron jóvenes de brujas. Todo eso es mentira. Todo eso es lo que querían oír los inquisidores porque, y esta es la clave de esta historia, Heinrich Kramer y otros cazadores de brujas como él, y esto es lo terrible de esta historia, estaban convencidos de que el fin del mundo era ya, era inminente, y que era una cuestión de supervivencia para el cristianismo y para la Iglesia combatir la conspiración, este es el término que utilizan, la conspiración de los brujos, porque Satán, el anticristo, estaba preparando ya el inminente fin de la humanidad y las brujas eran sus aliadas. Entonces utilizaba una cita bíblica que está recogida en el Antiguo Testamento: no permitirás que una bruja viva.
Esta era la máxima, pero porque estaban convencidos de que había una guerra y era una cuestión de supervivencia acabar con las brujas. Y esto es lo que les legitimaba para hacer todas las barbaridades que hicieron. Y recordemos, añadamos un aspecto más a todo esto, ¿eh? Había un componente económico-político, que era que tanto la Inquisición como el gobierno civil se repartían los bienes de la condenada. Claro, y de hecho hay casos clarísimos, el de María Soliña, que es la amiga gallega más conocida, es un caso muy emblemático de una mujer que se queda viuda por una invasión de los piratas berberiscos a la península del Morrazo, a Cangas del Morrazo. Llegan los piratas, arramblan con todo y ahí muere su marido, muere su hermano, a su sobrino se lo llevan de esclavo para venderlo como esclavo, y como el marido de María Soliña y su hermano habían montado una cooperativa de pesca, habían ganado mucha pasta, pues tenían muchas propiedades. Claro, cuando la Inquisición te señalaba como bruja, lo primero que hacían era incautarte todos tus bienes y a repartirlos. Entonces, hay casos como el de María Soliña en que el móvil económico es evidente, que fue lo que... Y claro, María Soliña tenía 72 años cuando la detuvieron. Imagínate a una anciana de 72 años sometida a los interrogatorios de la Inquisición o de la justicia ordinaria. Confesó todo lo que hubiera que confesar. En ese caso está muy claro el móvil económico, pero es que en otros casos había otros móviles, porque en muchas ocasiones eran mujeres que eran mendigas, que eran prostitutas, que no tenían prácticamente recursos. Ahí había otros móviles diferentes, entre ellos el sexual, para mí. Pero aparte también, claro, cuando te estás en tortura, también denuncias a otras personas, ya sea que te caigan mejor o peor, pero claro, porque te piden nombres y das nombres de lo que sea. Entonces hay ese pánico que se expande por la población y el pánico a que te acusen de ser bruja o brujo, que también, no hemos hablado de que también hay brujos, que también se expande por los pueblos y hay un pánico terrible a toda esta conspiranoia o todo este pánico, ¿no? O sea que... Claro, tú imaginas, te tengo atado al potro. Estoy tensando, estoy girando la palanca, te estoy descoyuntando los huesos de los brazos, de las piernas, y te digo, David, tú eres brujo, ¿verdad? Claro, me vas a decir que eres brujo y de Carabanchel, lo que haga falta, y Satán, que yo quiera. Vale, pero ¿quién más? ¿Quién más acudía contigo a la aquelarre? Dame nombres. Y sigo tirando de la palanca y te sigo descoyuntando huesos. ¿Qué vas a hacer? Pues empezarás a nombrar a tu primo, a tu cuñado, a tu vecino, a Gerard, al Carballal, al otro, y haces una lista. Como a nosotros nos van a detener y nos van a someter al mismo interrogatorio, nosotros también denunciaremos a otras personas y hay cadenas en los procesos inquisitoriales. Yo recuerdo unos procesos en Lisboa, en Portugal, que al final eran miles de acusados en esa red que se iba tejiendo en la que unos acusaban a otros. En Zugarramurdi, lo que empezó con el delirio de una chavala, al final había 5.000 personas ya en las listas de la Inquisición como presuntos brujos, 5.000. Y hay un episodio en Zugarramurdi que a mí me parece maravilloso. A ver, pues Manu, voy a aprovechar para que estamos en la recta final y vamos a acabarla con Zugarramurdi. ¿Qué tal si nos das los más detalles que puedas, ¿no? Dentro de una brevedad razonable, ¿no? Sobre el caso de Zugarramurdi, porque hay mucha audiencia que es de Latinoamérica que no es tan familiar, ¿no? Con el caso de Zugarramurdi. Y también dejaré constar en actas de que si fuese la eventualidad de que a ti, a mí y a David nos estuviese torturando en la Inquisición, yo por lo menos esperaría hasta que me pusieran el reggaetón para dar los nombres. O Ricky Martin, el Rick Astley. A eso ya Rick Astley. A eso ya no sobrevive nadie. Pues Zugarramurdi es todavía hoy un pueblecito precioso en Navarra, conocido como el pueblo de las brujas por el terrible proceso inquisitorial que se produjo allí en 1600 y poco, que comienza cuando una chavala que había vivido allí de niña, ella regresa de Francia, estaba viviendo allí con sus padres. En Francia ya se había desatado la locura de la brujería, estaban quemando gente por todos lados, había una persecución feroz y mucha gente huyó de Francia y se volvió a España. Y ella se fue a Zugarramurdi. Y allí empezó a contar que sí, que allí en Francia, fijaros, pues lo que contaría ahora un chaval que acaba de llegar al pueblo y quiere llamar la atención y quiere ser el centro de atención. Joder, fijaros lo que pasa en Francia, están persiguiendo a las brujas y a los demonios. Joder, no joda, pero eso es verdad. Sí, claro que es verdad. Yo estuve en una aquelarre. No joda, así como es. Pues viene el demonio y tal. ¿Y quién estaba? Pues mira, estaba la tía Paca, esa vecina de ahí de la casa de enfrente.
Así empezó lo de Zugarramurdi. A la tía Paca la hacen confesar que, mira, para que se calle esta que te está acusando, antes de que esto llegue a la Inquisición y te busques un problema, tú dile que sí, que eres bruja, que estás muy arrepentida, y se acabó. Y fue así. Y hubo incluso una reunión en la que las primeras personas señaladas por esta chavala como brujos, delante de toda la comunidad, dentro de la iglesia del pueblo, dijeron, bueno, venga, vale, pues sí, nosotros somos un poco brujos, pero vale, nos arrepentimos, vamos a ser buenos, venga, ya, y vuelve la paz al pueblo, ¿no? Con tan mala suerte que un párroco de allí, que quería convertirse en agente de la Inquisición, porque los agentes de la Inquisición ganaban mucha pasta, entonces él, para ganar méritos delante del Tribunal de Logroño, dijo, porque lo que quería es que le nombraran, porque en esa zona no me quiero enrollar demasiado, las caravanas de mercaderes que venían de Francia pasaban por allí, y si no había un agente de la Inquisición podían llegar los libros del protestantismo, que era lo que más preocupaba en aquel momento a la Iglesia. Y entonces él dijo, bueno, pues me he enterado de que hay brujos en un pueblo que se llama Zugarramurdi. Mandaron a la Inquisición y ahí es donde ya se empezó a liar la trama. Hubo familias enteras que fueron acusadas, al pasar por hubo muchos que murieron en las cárceles, que esto tampoco se suele contar. Siempre se suele hablar de los que murieron quemados o en los autos de fe, pero es que había personas que no sobrevivían a los interrogatorios, otras que se suicidaban, otros muchos, docenas, que murieron de las enfermedades que cogían mientras estaban en las cárceles secretas de la Inquisición. Porque no era como ahora, que tienes televisión en el módulo y tal, no, imaginaros lo que era una cárcel de la Inquisición en el siglo XVI o XV o XVII. Bueno, al final se hace un auto de fe ejemplar en el que se queman vivas a 6 personas, 3 inquisidores firman las órdenes de ejecución, miles de personas viajan desde toda España y desde Francia para presenciar la quema de las brujas. O sea, hay unas crónicas de la época terroríficas, porque había tampoco se suele hablar de esto, todo un negocio alrededor de los autos de fe, que iba desde los posaderos, los restaurantes, la gente que alquilaba carromatos, se movía mucho dinero en esos festejos, ¿no?, de la quema de brujas. Y ahí aparece un personaje, uno de esos 3 inquisidores del Tribunal de Logroño, Alfonso de Salazar, que era muy joven cuando él llegó a Logroño, el proceso ya estaba en marcha. Él firmó las sentencias y se arrepintió toda su vida, porque se dio cuenta de que todas aquellas personas quemadas vivas eran inocentes. Y es Alfonso de Salazar, el Gil Grisham de la Inquisición, el que empieza una investigación que cambiará la historia de la brujería, aplicando la ciencia a la investigación de la brujería, haciendo un viaje de 8 meses maravilloso, recogiendo testimonios, contrastando, haciendo careos, vigilando, poniendo espías en los lugares donde supuestamente se celebraba el aquelarre, toda la noche allí plantados sus agentes, y al día siguiente decían los brujos, sí, ayer fue el aquelarre allí, y allí no había aparecido nadie, consiguiendo más de 20 muestras de los supuestos ungüentos que usaban las brujas, esta tontería que se dice de que se metían la escoba por el chichi con alucinógenos para ir a los aquelarres, no, mentira. Él analizó 20 muestras, no había ninguna sustancia psicotrópica ni alucinógena, es otra patraña más, nunca hubo aquelarres, nunca existieron esas convenciones de brujas. Y gracias a Alfonso de Salazar, la Suprema, la central de la Inquisición en Madrid, cambió la forma de afrontar la brujería. Lo que ocurre es que el daño ya estaba hecho. Lo que ocurrió en Logroño corrió como un reguero de pólvora por toda España. Yo me he encontrado informes de la Santa Inquisición de Galicia haciendo alusión a los procesos de Zugarramurdi, y por eso es tan importante la historia de Zugarramurdi para comprender la historia de la brujería en España. Hay una película que se llama Aquelarre, que es de 2020, no sé si la has visto. Sí. ¿Qué te parece? Está bien. A mí la peli me gustó, le faltaba un poco de presupuesto, pero es bastante fiel a lo que cuenta, ¿no? Yo creo que se quedó muy corta. Yo creo que se quedó cortísima. Creo que no le hace justicia a la figura de Salazar. Creo que la verdadera serie de Netflix o la verdadera película sería la historia de este personaje que, contra viento y marea, llevado por la culpabilidad de ser partícipe en la muerte de aquellas personas inocentes, hizo una investigación que, ríete tú, del CSI Miami y del CSI Los Ángeles, y que además
vivió, hay una anécdota que él cuenta en sus memorias que a mí me parece que explica muy bien algo que tú mencionabas antes sobre ese efecto contagio, cuando él va viajando de pueblo en pueblo, interrogando, haciendo trabajo de campo, que es lo que hay que hacer, sobre el terreno, a las personas que supuestamente eran brujos o entonces con la brujería, pide verse con él una chica, una joven de un pueblecito, no recuerdo ahora dónde, está toda la historia en el cuaderno. Y le dice que solamente pedía audiencia con el reverendo inquisidor para pedirle que anulasen la confesión de su madre, porque su madre, cuando había sido torturada por los otros inquisidores, había señalado a varios vecinos de su aldea y, llevada por la culpabilidad, como ya no soportaba la culpabilidad de haber señalado como brujos a personas que eran tan brujos como ella, es decir, inocentes, se había quitado la vida justo 2 semanas antes de que Salazar llegase a ese pueblo. Y aquello le impactó tanto que aquella mujer se hubiese suicidado 2 semanas antes de llegar él a ese pueblo, y que lo único que le pedía a su hija es que retirasen esas acusaciones porque su madre le había dicho que todo era mentira, que nadie era brujo y que ella había señalado a aquellos vecinos por la tortura. Esta es la historia, la verdadera historia de la brujería. Y era... Sí, ¿no? Es un broche de oro para ir cerrando esta tragedia, ¿no? Sobre brujas, sobre persecuciones innecesarias, sobre, no sé, más bien sería una larga historia de prejuicios. Sin embargo, vamos a terminar diciendo, ¿no? Que sin embargo, según tú cuentas, ¿no? Las meigas todavía están en existencia y en práctica en Galicia, ¿verdad? Bueno, me temo que es una especie en peligro de extinción, porque yo tuve la suerte de conocer a las últimas, a estas ancianas que eran conocidas como las sabias, la sabia de Goiás, la sabia de Par de Marín, en sus comunidades, y que, igual que ellas habían aprendido de sus madres y sus madres de sus abuelas, intentaban transmitir estos conocimientos a sus hijas. Y yo siempre pongo el ejemplo de Florinda, la sabia de Goiás, una mujer fascinante, que cuando yo le preguntaba, bueno, usted tiene 2 hijas, ellas van a seguir su legado, ¿no? Este linaje. Me decía, no, ellas están todo el día con el internet ahora y el móvil y el YouTube y no quieren saber nada de plantas, ni de remedios, ni de nada. Por eso digo que me temo que estamos ante unos linajes condenados a desaparecer, porque lógicamente a las chicas del rural gallego, de cualquier otra parte de España, probablemente ahora les interesa más el número de seguidores que tengan en TikTok o en YouTube que heredar estos conocimientos ancestrales de sus madres y abuelas. Así que me temo que es una especie en peligro de extinción. No hay meigos, o qué decir, porque normalmente son siempre mujeres, meigos o el equivalente a una meiga. Si tú te revisas los informes de los procesos por brujería en toda Europa, no solo en España o en Galicia, el 90% son mujeres. O sea que el porcentaje, evidentemente, es fundamentalmente femenino, pero por muchas razones. Pero bueno, dices de brujas y brujos, pero yo digo meigas y meigos, que es distinto, no es lo mismo una meiga que una bruja, que tú lo dices en el libro. Por supuesto que también existieron meigos. Sí. Pero, como antes te decía, por todo lo que tiene que ver con la maternidad, con la natalidad, porque las mujeres eran las que se ocupaban no solo de las casas, sino también de los campos y de los animales. Lo mismo que pasa ahora en África. Yo cada vez que voy a África me encuentro lo mismo, que ves al negrazo ahí fumando, bebiendo ron, y ves a la mujer con 2 niños atados a la espalda, con la azada sembrando en la tierra y luego ordeñando la vaca, haciendo la comida, haciendo todo el trabajo. Así que el bagaje de conocimiento evidentemente era mucho mayor en las mujeres. Y como eran, y aquí ya no tenemos tiempo para profundizar en esto, porque hay una teoría muy seductora que a mí me enamora, pero que yo no he podido demostrar y lo he intentado. Estaba hablando con antropólogos, con etnólogos, con historiadores, que es la idea que en su día originó Margaret Murray y luego vinieron otras investigadoras, de que al principio de los tiempos existió un culto ancestral
femenino en que el protagonismo religioso era de las mujeres, porque las mujeres y no los hombres eran las creadoras de vida. Porque en un momento en que es imposible relacionar el coito con el embarazo, de repente las mujeres empezaban a engordar y un día se sacaban de dentro una vida. ¿Cómo es esto? Claro, pues lógico, normal, son las diosas creadoras de vida, ¿no? Entonces Murray, ella creyó reconocer en varias pinturas rupestres y en varios grabados, yo en el libro también he estado en esos sitios y reprodujo algunas de las fotos, la figura del dios cornudo, que normalmente representa a un chamán con cuernos, con atributos de animal, para reinterpretar la historia de la brujería como si fuese un culto ancestral, el culto a la diosa madre, a la diosa creadora de vida, que en el folclore gallego está muy documentado y es muy interesante desde mucho antes de la romanización y de que llegasen los celtas, los vikingos a Galicia, en que ese dios cornudo sería interpretado por la Iglesia como el diablo y por lo tanto las figuras que aparecen alrededor serían las brujas, pero ella decía que eso no tenía nada que ver. Bueno, pues estas ideas de esta antropóloga, de esta egiptóloga e historiadora británica, son las que luego aprovechó un espabilao de la escuela de Aleister Crowley, que cogió esta idea para montar lo que hoy conocemos como la Wicca. Y a partir de entonces, estamos hablando de mediados del siglo XX, de 1950 y tantos, a partir de entonces sí empezaron a existir reuniones de brujas, reuniones de mujeres con fines rituales, pero antes de eso no hay ninguna prueba documental de que eso haya existido. Pero aquí ya nos meteríamos en la historia del culto a la diosa madre, del liderazgo femenino de la religiosidad, y eso ya es un tema mucho más complejo. Bueno, pues tenemos estos cuadernos de campo maravillosos para la gente que nos está mirando en YouTube. David, ¿podrías levantarlo un momento más? Que es... Bueno, David tiene casi la cole. Si tengo casi todos. Me falta un par de ellos. Los tengo que encargar. Algún día tienes que quedar con mano para que te lo firme. Como dice, sí, van a subir de valor por las nubes. Sí, esto es una inversión. Y se llaman cuadernos de campo. Están disponibles si los buscas en internet, ¿no? Por diferentes medios. A mí me llegan aquí a Texas a través de un amigo que los pide por eBay, fíjate. Y verdad, Manu, que tienes como alguien vendiéndolos a través de eBay, ¿no? Sí, tengo la suerte de tener unas amigas que no me las merezco y que ellas tienen tiendas de estas digitales en Amazon, en eBay, en Tu Colección, tienen su propia tienda que es secretshop.website y han tenido la amabilidad entre todos sus productos pues de incluir desinteresadamente, o sea, ellas no ganan nada, lo hacen gratuitamente, el incluir también mis cuadernos de campo. Y es que entienden más de estas cosas de internet y de venta online, pues tengo que estarles eternamente agradecido. Por favor, extiéndeles mi agradecimiento porque fue seguramente gracias a ellas que me llegó hasta aquí, hasta Dallas. Así que eso, muy apreciado su labor, Manu. Hasta Dallas, wow. Claro, ojo, ya yo como David, yo tengo casi todos, me faltan 3 o 4, pero también son de mis manuales más preciados. Fíjate, te voy a contar una anécdota que a lo mejor la debiera contar fuera del micrófono, pero hace poco en uno de tus cuadernos de campo mencionabas un sitio en el que estuve yo en España y me senté con mi hija y se lo enseñé. Y ella acabó interesada en la historia forteana que tú contabas, ¿no? Del avistamiento allí. Así que fíjate, estoy ya preparando una nueva generación de tejanitas que están enteradas en el misterio, gracias a Manu Carballal. Qué bueno, debe ser, como Dios manda. Bueno, pues eso es todo el tiempo que tenemos por ahora. Manu, ha sido muy, muy generoso con tu tiempo, te lo agradecemos muchísimo. Es una tremenda delicia cada vez que vienes aquí a compartir tiempo con nosotros. Yo me siento como que, vamos, cuando acabas, como me siento como que sé mucho más que antes de que llegaras. Así que lo único que puedo hacer es expresarte mi agradecimiento de corazón. Muchas gracias por venir. No, al contrario, de verdad, gracias a vosotros por darme la oportunidad de charlar de los temas que me molan, que tampoco tengo tantas. Así que mil gracias.
Y los cuadernos de campo, una vez más, están disponibles por internet, buscarlos, yo los encontré en eBay, escribid Manuel Carballal, cuadernos de campo, y aparecerán ahí, y os aconsejamos a todos los verdaderos amantes del misterio a que los compréis, a que compréis estos productos, estos trabajos hechos por un investigador que estuvo a pie de campo, estuvo paseando con sus pies esos sitios donde hubo, tomando anotaciones, escribiendo en sus cuadernos y haciendo la investigación in situ. Manu, te emplazamos dentro de unos meses para otro tema interesante, si te parece y si tienes tiempo. Cuando queráis y para hablar de lo que queráis, si puedo aportar algo. Yo encantadísimo. Manuel Carballal, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Hasta siempre. Gracias.